de criar en disciplina a nuestros hijos, ¿sí? Y meditando en esta palabra que hoy vamos a ver, en que yo venía pensando que a veces nosotras no conocemos o no nos damos cuenta la importancia de ser mamás. Algunas de ustedes ya son abuelitas, quizás algunas de ustedes todavía no son mamás, pero algún día lo van a hacer, ¿verdad? Y si no lo somos, pues hemos visto que somos madres espirituales. Pero meditando en esta palabra que hemos estado viendo sobre la crianza de nuestros hijos, es que a veces nosotros no nos hemos puesto a pensar que a lo mejor no pensamos en por qué vine a este mundo, ¿verdad? A lo mejor nos enseñaron y nos instruyeron desde niñas que un día nos íbamos a casar. Vimos en los cuentos desde niñas, ¿verdad? Ay, que soñamos en ser esas princesas y esperamos un príncipe y ese príncipe nos vamos a casar con él y vamos a tener una familia y tin, tin, colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿verdad? Y eso no es así en la vida real. La vida real es más hermosa si tú te pones a pensarlo que un cuento de hadas, que un cuento de princesas. Aunque tú dices, ¿qué? Yo no he vivido un cuento de princesa. Bueno, la vida real es que Dios nos ha escogido para ser el motor de nuestra casa, porque ser la mamá, ser la esposa, decíamos la psicóloga, la doctora, la cocinera, la camarera, la lavandera. Y bueno, ¿qué no somos, verdad? Somos de todo un poco. Pero sabe que entre esos tiempos también hay unos tiempos hermosos donde tú te maravillas de lo que Dios ha hecho. Yo recuerdo cuando yo me alivié de mi hija la mayor. Yo lloraba mucho, lloraba bastante y sentía una mezcla de emoción, de felicidad, de, de impresión, de entender, no es lo mismo que te cuentan tener un hijo que cuando ya lo tienes, ¿verdad? Y luego verlo crecer. Entonces, hay momentos en la vida que a lo mejor tú te sientas a pensar cómo Dios te va llevando a de ser una bebé, una niña, una adolescente, una mujer, te casas vestida de blanco, de beige, no creo que de negro, pero pensar en tu matrimonio y luego tener hijos. Y si tú te pones a ver el recorrido de tu vida, tú te maravillas de lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Las que ya son abuelitas, ya me las imagino. Pero, ¿sabes qué? Pensar en lo que Dios ha hecho y hasta dónde has llegado con la ayuda del Señor. Hay momentos difíciles, pero hay unos tiempos hermosos, gloriosos, ¿verdad? Eh, cada hijo marca nuestras vidas. Eh, les decía, lloraba por la dicha y la felicidad de ser mamá. Cuando tuve mi segunda hija, fue otro momento bonito, ¿verdad? Porque cada embarazo es diferente, cada hijo es diferente. Eh, te pones a meditar en lo que Dios ha hecho en tu vida y tú te das cuenta lo importante y la responsabilidad que Dios nos ha dado como mamás, como hijas de Dios, como mujeres. Quizás algunas de ustedes todavía no son mamás, pero lo van a hacer. Y quiero entrar ahora sí a lo que dice nuestro estudio. Nunca consideramos demasiado pequeños, lindos e irresistibles a nuestros hijos como para empezar a implementar temprano la disciplina y la preparación. Nosotros los padres debemos de estar conscientes de lo importante que es disciplinar en amor. Necesitamos ser sabios, tener un cuidado especial de forma adecuada en la corrección. Bueno, vemos que es importante cómo educamos a nuestros hijos. Desde el momento que el bebé está aquí en el vientre, el bebé ya nos conoce, escucha nuestra voz, se mueve en nuestro interior y conoce la voz del Padre, ¿sí? Y
y nace y nosotros vemos, como dice aquí, que desde que nacen son bebés, ay, qué lindo, qué precioso, ¿verdad? Pero te empieza a desvelar, te empieza a llorar y no es fácil la crianza. Pero la crianza en un principio va cambiando, va siendo transformada. Te empiezas a desvelar, te empiezas a desgastar. Qué hermoso es que nosotras cuando tuvimos a nuestros hijos éramos jóvenes. Teníamos la paciencia, teníamos el tiempo. eh, los primeros días son importantes porque te van enseñando y te van llevando de tiempo en tiempo cosas que no habías pensado que ibas a pasar, ¿verdad? Las que todavía no son mamá, créanme que es importante lo que ustedes están aprendiendo, porque cosas de las que yo me acuerdo cuando yo era soltera y fui a los grupos de mujeres y que estaba escuchando cosas que yo no había pasado, pero cuando ya empecé que me casé y que tuve mis hijas, empecé a recordar muchas cosas en esos momentos de las cuales aprendí en los cursos de mujeres. Y una de las cosas que nadie nos prepara es de cómo educar a nuestros hijos. Tu mamá, tu abuelita, tu tía, tu prima, te van a dar muchos consejos. Pero cuando ya estás en el momento de educar, de corregir, de disciplinar a tus hijos, ya cada familia es diferente en ese sentido. La Biblia nos dice en Efesios 6:4, y te voy a pedir que me acompañes al libro de Efesios, porque la Biblia nos da muchas ideas, muchos consejos de cómo educar a nuestros hijos. Hay cosas que nosotros no conocemos hasta que ya estamos en ese tiempo. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, ¿a quiénes les está hablando? Dice padres, o sea, al papá y a la mamá. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? En otra versión dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina que proviene del Señor. ¿Dónde estará esa disciplina? En la Biblia. Los consejos de disciplinar vienen en la Biblia. Ahora te preguntarás, ¿qué es una disciplina? El concepto es un proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para con su pueblo o una persona. En el Antiguo Testamento se expresa el concepto mediante las palabras hebreas de yazar y musar, que se refieren a castigar e instruir. Una guía imprescindible para orientar y alimentar el desarrollo mental de tu hijo. Los padres recibimos a nuestros hijos siendo unos bebés. Desde ese momento comenzamos a instruirlos, a educarlos, les damos amor y desde bebés nuestros hijos nos van conociendo y midiendo. Los enseñamos a hablar, a caminar, a comer, a jugar y muchas otras cosas, ¿verdad? Más que estas. Y poco a poco a desarrollar conocimientos desde el vientre. Ellos nos escuchan y nos entienden porque sienten nuestros estados de ánimo y lo reciben, ¿sí? Ahora, vamos a lo que estamos diciendo. Criar a nuestros hijos con disciplina, ¿sí? Es algo importante. La disciplina son instrucciones y son correcciones. O sea, cuando tu bebé nació, tu bebé no se podía bañar solito, no se podía hacer de comer, entonces nosotras hicimos ese trabajo. Lo bañamos, lo cambiamos, le dimos de comer, le damos de comer. En este caso es lechita, ¿verdad? Ya sea leche materna o una leche de fórmula que por ahí venden en las farmacias y nosotros las compramos y se las damos cuando no podemos amamantar a nuestros hijos. Y esto es una disciplina desde que empezamos
prácticamente desde que estamos embarazadas, ¿sí? Es una disciplina porque ya no nos podemos desvelar tanto, tenemos que comer bien, tenemos que comer sano, y todo lo que crea un hábito es una disciplina. Nuestros bebés que están ahorita grandototes, que a lo mejor ya nos empiezan a contestar bien o mal, fue parte de una disciplina que nosotros les dimos a nuestros hijos. Realmente disciplina, lo que nosotros llamamos a la disciplina es la educación que nosotros les damos a nuestros hijos. Y nosotros nos entregó el Señor un bebé que no sabía hablar, que no sabía caminar, y no podía hacerlo, ¿verdad? Fue creciendo y poco a poco nosotros lo fuimos formando. Y es importante que nosotros podamos ejercer disciplina con nuestros hijos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿desde qué momento empezaste a crear disciplina en tus hijos? Desde que nacieron, ¿sí? Desde que ellos quizás estuvieron en el vientre. Y yo veo que las mujeres tenemos la tendencia a agarrar aquí el vientre porque sabemos que hay un ser aquí, ¿verdad? Y bueno, pues desde ahí ya empezamos a criar a nuestros hijos. Desde ahí les hablábamos, les poníamos música, nos cuidábamos por ellos, ¿verdad? Empezábamos a comer mejor y a crear una conciencia de que lo que comemos le afecta al bebé. Bueno, ya que nace el bebé, entonces también ya empieza una disciplina de cada uno de nosotros con nuestros hijos. Y luego dice aquí en la Biblia que criemos, bueno, hay una parte que no hemos visto, dice, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, ¿sí? O sea que nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos tener abusos con nuestros hijos, no debemos de hacerlos enojar. En esta porción de la palabra habla de una forma de trato, ¿sí? Es decir, que nuestro trato con nuestros hijos debe ser bueno, de amor, de confianza. Sabe que si usted maltrata a su hijo cuando él sea adulto, si usted sigue maltratando a su hijo va a hacer lo mismo que usted. Va a maltratar a toda persona que tenga enfrente. Si recibió maltrato, maltrato va a dar. Por eso la palabra de Dios nos advierte que no maltratemos a nuestros hijos en nuestras formas, ¿sí? Nosotros aquí, al momento de criar a nuestros hijos, tenemos que formar en ellos un carácter de amor, de educación. Ahorita vamos a ir viendo más cosas. Ellos deben de recibir la disciplina que proviene del Señor, que viene en la palabra de Dios, como el orar, cantar alabanzas, amar a las personas, amar a su prójimo como a nosotros mismos. Y fíjese en este versículo de la Biblia, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es parte de una disciplina que nosotros, como dice aquí, que no hagamos enojar a nuestros hijos con nuestras formas en nuestro trato con ellos. Nosotros debemos de amarlos, mostrarles el amor, ¿sí? Para que ellos amen a las demás personas. También debemos de, en esa disciplina, enseñarlos a buscar a Dios. Y también debemos de enseñarles a nuestros hijos a amar su palabra. En la Biblia dice que amemos sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes. Y fíjese, le voy a dar algunos versículos donde lo dice. Me gustaría que fuéramos a Génesis 26. Génesis 26. Génesis 26 en el versículo 5. Dios le da a Abraham una bendición, le dice en el versículo 4, multiplicaré
tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjese cómo es tan importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a amar su palabra. Porque Abraham guardó, como dice aquí, los guardó, y Dios le dijo a Abraham que iba a multiplicar y a bendecir a su descendencia, ¿sí? Entonces, por amar la palabra de Dios, vienen las bendiciones en una familia. Allá adelante, yo quiero que vayamos a Éxodo 15, 26. Y me llama la atención lo importante que es que nosotros llevemos a nuestros hijos a amar a Dios, a amar su palabra. Porque también hay, podría decirlo, consecuencias de cuando no instruimos a nuestros hijos a amar a Dios. Éxodo 15, 26. Quiero que me indique que lo tiene. ¿Sí? Ok. Vamos a leerlo desde el 25. Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. ¿Sí? Cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos a amar la palabra de Dios, vienen consecuencias de no enseñarlos e instruirlos en tener el amor hacia Dios. ¿Sí? Eso es enseñarles a que tengan nuestros hijos temor de Dios. Cuando un hombre o una mujer no tiene temor de Dios, le vienen muchas enfermedades. Recordará las plagas que envió Dios a Faraón y al pueblo, ¿sí?, de Egipto. Todas esas plagas representaban enfermedades, ¿sí? Por la maldad de no permitir a Faraón que el pueblo de Dios fuese a buscar, a servir al Señor, de ir en contra de las cosas de Dios. Nosotros, aunque no conozcamos del Señor, las circunstancias adversas vienen a nuestra vida por no buscar a Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a amar al Señor y enseñar a nuestras generaciones a amar al Señor, y que ellos dependan del Señor en toda situación, en toda circunstancia. Quiero decirte, mi amada mujer, que algún día tú y yo nos vamos a ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién se va a encargar de nuestros hijos? Dios, ¿sí? Dios va a estar con ellos. Pero tú y yo ya cumplimos con nuestro deber como mujeres de enseñarles a amar al Señor. Yo sé que a veces nosotras como mamás batallamos en que nuestros hijos quieran buscar a Dios, porque los jóvenes, bueno, los niños, con los niños no hay problema. A los niños tú les enseñas y los niños te reciben su palabra y la aman y la buscan, pero llegan un momento a la adolescencia y empiezan a tener otras ideas, otros amigos, otras influencias que los apartan de buscar a Dios. ¿Sí? En esa etapa, nuestros hijos, a nosotros como madres y padres nos cuesta trabajo que ellos busquen al Señor, porque ya empiezan ellos a tomar decisiones de decidir por su tiempo, de decidir si juego primero, si veo tele, si juego, si voy al fútbol, si hago otras cosas en vez de buscar a Dios.
Pero si tú creas en ellos conciencia de que debes de amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, el joven dice en un proverbio que no se va a apartar cuando sea viejo, no se va a apartar. Y yo soy una prueba de ello. O sea, yo cuando era niña, mi mamá nos llevaba a la escuela dominical, conocí de la palabra de Dios y cuando ya fui grande, que ya trabajaba, que ya estaba, ya había hecho mi carrera, en un tiempo de necesidad, de sentirme sola, de sentirme con amigas traicioneras, que yo creía amigas, ¿verdad? Y que te sientes sola y te sientes que pues tu familia no te entiende y piensas así como joven, ¿no? Mi familia no me entiende, mis padres hablamos otro idioma, así piensa un joven. Digo, porque fuimos jóvenes. Recordarás cómo pensabas cuando eras joven, ¿verdad? Nadie me entiende, nadie me quiere, nadie está de acuerdo conmigo, mis amigas me traicionan, mis amigas no son mis amigas, hablan tras de mí y cosas así, ¿verdad? Nos pasan. Y en ese momento fue cuando yo recordé que había un Dios y busqué al Señor. Y como ya había conocido al Señor cuando era pequeña, ya había escuchado de la palabra, mi corazón recordó lo que había sido sembrado en mi corazón, su palabra. Porque nuestro corazón es una tierra, es la tierra de Dios. Mire, ponga su mano aquí, diga, mi corazón es tierra para el Señor. Tierra buena, tierra fértil, tierra que da fruto en su tiempo, hoy y siempre, ¿verdad? Eso es nuestro corazón. El corazón de una mamá busca darle a sus hijos lo mejor. Y lo mejor no es el dinero, una ropa de marca, un perfume bueno, caro. Eso no es lo bueno. Lo bueno es que tú siembres la mejor de las semillas, que es la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo y el amor hacia el Señor, pero también hacia el prójimo. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 23, nos dice esto: pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Nosotros, cuando llevamos a nuestros hijos a la palabra, les estamos dando una lámpara. La palabra de Dios es una lámpara. Va a alumbrar nuestro camino en la vida. No en un momento, sino para toda la vida. Ahora, miren, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, estamos criando. Y la crianza sustenta, ayuda o nos conlleva a llevar a la madurez para nutrir a nuestros hijos. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos su palabra, estamos nutriendo su espíritu, su alma, su mente, su corazón. Queremos que sean hombres y mujeres maduros, no más duros, ¿verdad? Porque la dureza separa de Dios, pero nosotros estamos siendo una influencia sobre nuestros hijos para que ellos sean hombres y mujeres de bien, que maduren. Y cuando nosotros criamos a nuestros hijos en, en la disciplina de la palabra, nosotros, Dios nos va a respaldar, porque su palabra, como dice la Biblia, no regresa vacía. Nosotros la hablamos, la recordamos, la nombramos, y el Señor es el que la va a sembrar en nuestros corazones y en nuestra mente. Y Dios se la va a recordar en su momento, como me lo recordó a mí cuando ya era grande. Le digo, yo recordé, Dios, voy a buscar a Dios ahorita que me siento sola, que no tengo amigas. Sé que Dios, fíjese, le voy a platicar que recuerdo perfectamente mis pensamientos, como ese día. Yo recuerdo que decía en mi mente, Dios, necesito a Dios porque Él me entiende, porque Él me ama, porque Él me va a guiar.
porque Él me va a dar lo que yo necesito en este momento, porque me sentía triste y me sentía sola. Cuando yo leo el libro, cuando Elías dijo, solamente yo he quedado, esa frase, yo me identifico mucho con esa frase con él, porque a veces así nos sentimos, ¿verdad? Muchas de nosotras. Tengo a mi esposo, pero mi esposo no me entiende. Tengo a mis hijos, pero platico con ellos y a lo mejor no me entienden. Pero ¿sabes qué? Dios sí nos entiende. Dios lo que quiere en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos es que nosotros encontremos en el Señor su consejo. Ahora, te voy a decir que en la palabra podemos encontrar que nosotros, nuestras palabras que les damos a nuestros hijos son importantes porque son de amor, son de una mamá que quiere ver en ellos, ¿verdad? Le decimos, hijo, yo quiero que te vaya bien, ¿verdad? Quiero que hagas lo correcto. Yo te he enseñado a ser una mujer de bien, a que seas una persona que cuando seas grande, pues ya no se te dificulten las cosas. O sea, los consejos de nosotras como mamás son buenos, pero la palabra de Dios es mejor que la nuestra. Deben nuestros hijos aprender también palabras de educación, ¿sí? Palabras como por favor, gracias, el saludar buenos días, buenas noches, porque eso agradará a la gente educada, ¿verdad? Debemos aprender palabras nosotros y enseñarlas a nuestros hijos en nuestra casa. Todo lo que nuestros hijos aprenden en casa, lo van a vivir afuera, ¿sí? Eh, Cuando nosotros estamos en nuestros trabajos, yo recuerdo perfectamente cuando estaba en mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue en una oficina de una empresa muy conocida. Y yo estaba chica, tenía 16, casi cumpliendo 17 años. Y yo siempre decía, con permiso, buenos días, le puedo servir en algo. Eh, Era amable, siéntese por favor, mire, o sea, todas esas cosas me abrieron las puertas para seguir trabajando en esa empresa, siendo joven. Y me llevó a ser una persona respetable y honorable ante las personas. Entonces nuestros hijos, si son educados, van a llegar a ser respetables y honorables para con las demás personas. Trátese de la edad que tenga. Sabe, yo también antes de trabajar en esa empresa, pues hice mi carrera y era maestra de un grupo de niños, pues estaba chica y yo escuchaba a las mamás de mis niños. Ay, la maestra es una chiquilla, ni sabe lo que enseña, ni sabe, o sea, ni educación tiene. Entonces yo me vestía muy aseñoritada, me ponía zapatillas y me maquillaba bastante para que me vieran más grande, por lo que había escuchado en las mamás. Pero con el tiempo me fui ganando el respeto y la admiración de las mamás de mis hijos, digo de mis niños, los veía como mis hijos. Y mis niños, yo me gané el respeto de sus mamás, no por una apariencia, sino por la educación, por el respeto, por la honra hacia las personas. Porque a veces tú te encuentras personas grandes y no hay educación, ¿verdad? Ni te dicen buenos días, ni con permiso, o permítame tantito, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Le voy a decir algo más, un ejemplo que me estoy acordando ahorita. Hace unos años, muchos años atrás, eh, en mis ventas fui a llevar pues, el producto que le había vendido a una clienta y esa clienta era una doctora. Y ella me dijo, ven y te voy a pagar. Y, y toqué la puerta, salió, me dio el dinero y casi, casi me dio con la puerta. Y ahí nos vemos, adiós, bye. Y yo dije, ay, es doctora. Y ahí entendí algo, que nada tiene que ver la profesión con la educación.
podemos tener una gran profesión, cero educación. Y después, con el paso del tiempo, lo platiqué con ella. Se lo dije, ¿verdad? Se lo dije. ¿Por qué? Porque lo que nos abre las puertas no es tanto una carrera, no es tanto una profesión, sino nuestra educación. Y esa educación te va a llevar a donde tú quieras llegar. Si tu educación es buena, tú vas a ser una persona exitosa. Y nuestros hijos pueden ser hombres y mujeres exitosos. Creo que a veces nosotros, por forma que a lo mejor nosotros lo hacemos sin pensarlo ya, sino que lo hacemos como mecánicamente o por costumbre. Es que a veces nos pasa, porque yo lo he pensado, ¿saludé o no saludé? Y vuelvo a saludar, aunque ya lo haya hecho pensando en que no lo hice. Y digo, buenos días. Ah, buenos días. A veces nos hemos vuelto a saludar, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? La educación es importante. Nosotras como mamás tenemos que enseñar a nuestros hijos, así estén grandotes, a decir gracias. Cuando a alguien tú le preguntas en la calle, oiga, disculpe, ¿dónde está la calle tal? No, pues que así, 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 así. Muchas gracias. ¿Sabe? A mí me traían mis padres marcadita y éramos 6. O sea, no nos puede pasar en este tiempo cuando tenemos 1 o 2 hijos, ¿verdad? Hay que enseñar a nuestros hijos a decir gracias, con permiso, permítame tantito, si gusta sentarse, le traigo un vaso con agua. No sé, las atenciones y la educación que son importantes, ¿sí? Y nosotros no debemos también dejar de tener esas costumbres que son buenas, porque eso se llama educación. Y en la Biblia se llama disciplina, ¿sí? Porque la Biblia también nos educa. Es una disciplina. Si usted lee la Biblia, cuando terminan los libros, eh, dice, ¿verdad? Cómo se despiden. Veo que los discípulos de Jesús, al escribir los libros, hablaban de una forma con educación, con atención, con amor. No sé si usted lo ha visto cuando lee la Biblia. ¿Lo ha visto? ¿Ha visto la manera en cómo está escrita la palabra de Dios? Con un saludo, con una referencia de amor, con unas palabras de educación. Y quiero decirle que quiero que me acompañe ahí al libro de Hebreos 12:9. Quiero decirle que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a respetar a todos. ¿Sí? Me sorprendí de ver el tema de hoy, que concuerda mucho con lo que compartió nuestro pastor este domingo, que habló del respeto a la autoridad, ¿verdad? Y aquí en esta referencia de la palabra, en el estudio yo ya lo tengo hecho. Y dice aquí en Hebreos 12:9, ya que respetamos a nuestros padres, no sé si es la misma versión, ya que le leo la traducción que traigo aquí, es Hebreos 12:9. ¿Lo tienen? Sí, bueno, le voy a leer mi versión y ahorita leemos la Reina Valera. Dice, Hebreos 12:9. Ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Fíjese, nosotros vamos rumbo a una eternidad, ¿sí? Y dígame si en este versículo me está indicando que es importante el respeto, ¿verdad que sí? Es importante, importantísimo. Dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban.
Por otra parte, dice ahí en esa versión, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Si nosotros como padres no corregimos, vamos a tener serios problemas en el futuro con nuestros hijos. Hablando de las que tienen niños pequeños ahorita. ¿Qué hacemos las que ya tenemos hijos mayores? Tenemos que seguir disciplinando a nuestros hijos, así tengan 40 años. Yo no le digo mi edad, pero mi mamá me sigue corrigiendo. Bueno, fíjese qué importante, dice aquí que nuestros padres nos disciplinaban. ¿Te tocó que te disciplinaran? ¿Sí? Dígame cómo lo hacían nuestros papás. Con la mirada, con la vara, con la chancla voladora, muy acertada. ¿Verdad? ¿Mandé? Sí, no, cero groserías. Agarraba lo que tuvieran en la mano y sopas. Y lo seguíamos amando, ¿verdad? Sabe, me cuentan mis padres y llegué a escuchar a mis abuelitos que la disciplina del tiempo de ellos era terrible. Mi abuelita un día me contó que agarró mi bisabuela, le quitó el cable de la plancha y sopas les daban. Con la cuarta de los caballos. Casi, casi como lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Bueno, quiero decirle algo importante, ya que están mencionando sobre eso. A nuestro Señor Jesucristo lo golpearon. Le deshicieron su espalda con chicotes, ¿verdad? Que tenían unos picos que le arrancaban la piel. Y sabes que ese era un castigo. Esa era una corrección para personas malas. ¿Sí? Y nosotros aquí, en lo que hemos estado viendo, nosotros necesitamos corregir a nuestros hijos para que les vaya bien. Y si tú y yo no lo corregimos, les va a ir muy mal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Les va a ir muy mal si tú y yo no corregimos a nuestros hijos. Y una cosa, si tú has hablado mucho con tus hijos y tus hijos no obedecen, tú le tienes que decir esto que te estoy diciendo ahorita. ¿Sabes qué, hijo? Te corrijo yo. Porque cuando te corrija otra autoridad, yo no voy a poder hacer nada por ti. ¿Sí? Vemos en las cárceles, cuando los hombres y las mujeres llegan a las cárceles, se dice, por lo que he leído en las redes sociales y en lo que pasaba en tiempos atrás, es que lo que ellos hacían acá afuera, si robaban, si violaban, si mataban, eso se los hacen en la cárcel. Y la Biblia es muy clara. Atrás en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo y diente por diente. O sea que lo que tú y yo podamos hacerle a alguien es como un boomerang. Lo que yo hago, se me regresa, se me devuelve. Porque es un principio espiritual. Esa es la realidad de las cosas. Si yo no corrijo a mi hijo, el día de mañana, lo que le suceda a nuestros hijos es parte de no corregir en su momento. Recordarás cuando en el libro de Timoteo le decía Pablo a Timoteo que lo que le enseñaron su madre y su abuela, ¿verdad? Y que él tenía una actitud correcta siendo un joven. Fue porque fue instruido por dos mujeres de Dios con la palabra. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Timoteo? Pues fue un hombre de bien, respetado, honrado, siendo un joven. Entonces, la Biblia nos enseña muchas cosas, nos da muchos ejemplos. Ahora, si nosotros como padres no corregimos, pues como les estaba diciendo, vamos a tener graves problemas. ¿Y sabes qué? Peor tantito, vamos a sufrir por lo que les suceda a ellos, ¿verdad?
porque a ningún papá les es gracioso ni bonito que nuestros hijos lleguen a una cárcel, o que los maten, o que tengan un accidente, o que venga una enfermedad, o que haya consecuencias del pecado, ¿verdad? Todo por no corregir en su momento. Yo recuerdo en una ocasión, mis hijas estaban chiquititas, yo traía a Anita bebé cargada y traía a mi hija Abby aquí en las manos, y nos íbamos a cruzar una calle bien transitada, pero bien transitada. Y ella me hizo así y se agarró a correr. Y venía un carro bien recio. Y yo corrí, la agarré del cabello, de las greñas, y ¡pum! Me dolió jalar la greña. Pero ¿era eso o que se me murieran atropellada? Eso tenemos que hacer muchas veces. Jalar a nuestros hijos de las greñas y órale, siéntese. ¿Saben qué? Es de vida o muerte. Parece algo muy sencillo, pero ¿sabes qué? El corregir a tiempo. En el libro de Timoteo decía que corrijamos a tiempo y a destiempo. Que enseñemos a tiempo y a destiempo. O sea, ahorita y siempre. No, ahorita no, porque estoy tomando un agua de coco debajo de la palmera. Olvídate de eso. Proverbios 15:32. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Sí? Qué importante es que nosotros hablemos con nuestros hijos. Lo que yo te estoy enseñando de la Biblia, hijo, es por tu bien. Pero si tú la rechazas, léale esto. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Les pregunto, ¿a quién le gusta ser corregido? A nadie. Pero es necesario, ¿verdad? Es necesario. Dígale a la que está a su lado, ¿es necesario? Es necesario. Le voy a dar unos puntos importantes. Si queremos que sean responsables, diga conmigo responsables. ¿Cuántos quieren que los hijos sean responsables, verdad? Si queremos que ellos sean responsables, tenemos que enseñarles a hacerlo con tareas, su trabajo escolar y sus deberes escolares. Y yo le agregaría que le entre a la casa a los quehaceres. Cuando yo fui niña, mi mamá nos daba labores. Hoy te tocan a ti los trastes. A tu otra hermana a los mandados. Y a tu otra hermana a recoger la recámara. Y luego nos cambiaba otra semana y nos daba tareas. Hoy en día en las escuelas les encargan tanta tarea que nosotros no podemos involucrar a nuestros hijos a las tareas de la casa. Yo viví en mi caso, porque te tengo que expresar lo que yo he aprendido, porque va a ser edificante para tu vida, no para que me critiques, por favor. Pero yo le dediqué mucho tiempo con mis hijas al estudio, ¿sí? Era casi desde que llegaban de la escuela, comer, tareas, baño y tareas y duérmete. ¿Y sabes qué? Me llevaba las tardes con puras tareas. Y poco involucré a mis hijas en los quehaceres de la casa, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Las vacaciones, yo con ellas me ponía a cocinar, a jugar, a pasear y ayúdame. Dobla la ropa, mete tu ropa, aunque no me gustaba cómo lo hacían, pero aprendieron. No lo hacían en el tiempo de la escuela, pero las vacaciones eran para eso. Y les enseñaba a coser, a poner un botón, a hacer la bastilla,
Luego les quise enseñar a tejer o a bordar, pero no les gustaba eso. Ellas querían jugar y correr y la alberca y algo, y bueno. Pero ¿sabes qué? Dentro de lo que les enseñamos a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a ser responsables. Ahora te voy a decir otro punto. A veces nosotros le decimos a los hijos, ay, está soleado, ay, no voy a la escuela porque está soleado. Quédate aquí en casa, hijita, no nos vamos a solear. No nos vamos a solear. O sea, somos dos, ¿verdad? ¿Sabe qué? Mi esposo y yo creamos una disciplina. No vas a faltar por nada hasta el día que no puedas ir a la escuela, porque estás enferma o porque no te puedes ni levantar. Que luego empezaban, ay, es que tengo calentura. No, a ver, ¿qué? No hay calentura. ¿Saben qué? Si nosotros les damos pretextos, ¿tú crees que tu hijo cuando sea grande va a ser responsable? Le va a llamar al jefe, es que me duele la garganta y no puedo ir. ¿Sabes? Yo para servir a la iglesia, yo he venido con calentura, con dolor de garganta, con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza, así he estado en la iglesia. Así he estado en mis trabajos. ¿Por qué? Porque soy responsable. Tú tienes que enseñar a tus hijos a ser responsables. Yo sé que a veces cuesta mucho trabajo. Sé que el trabajo de una mujer, de una mamá, es arduo. Es terrible. Pero sabes que vas a ver frutos. Cuando tú veas que tu hijo viene del trabajo exitoso, que le va bien, tú vas a decir, ay, valió la pena que me desvelé con mis hijos, ¿verdad? Que los discipliné, que los corregí. Ahora, otra palabra, si queremos que sean considerados, tenemos que hacerles respetar a su prójimo. Debemos enseñarles buenos modales de amor, cortesía y amabilidad. Considerados es la siguiente palabra. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, aunque sean muchachotes de 40 años y están todavía en casa o nos visitan, tienen que ser considerados. Hijo, recoge eso porque yo ya me canso, ¿verdad? Al agacharme por las cosas. Si tú no lo enseñas, nunca lo van a hacer. Tienen que considerarnos. Yo decía, ay, cuando estaba con mis niñas, ¿verdad? Yo les recogía los juguetes, pero ya llegó un momento en que, ay, la espalda, ¿verdad? Ya cuesta. Pero bueno, tienes que enseñarlos a ser considerados. Otro punto. Si queremos que respeten y se sometan a autoridad, debemos empezar con su trato hacia nosotros como padres. En nuestro hogar comenzará en un futuro, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, cuidando siempre el tono de voz y el lenguaje correcto. Respetar y que se sometan a autoridad. Si los hijos no nos respetan a nosotros, no van a respetar a su maestra en la escuela, al tránsito allá afuera, aunque sean tremenditos, a nuestros gobernantes, presidentes y todas las personas en autoridad. Si no nos respetan a nosotros, no van a respetar a nadie. ¿Sí? Entonces sí tenemos que enseñarlos a respetar. Y sabe una cosa, también tenemos que enseñar a nuestros hijos a que nos honren, porque fue muy claro el mensaje del domingo. La honra es para bendición de ellos, ¿sí? Enseñarles a honrar a nuestros hijos, a nosotros, sus papás. Imagínate, no pensamos cuando somos jóvenes en hacerles todo, pero no pensamos que un día vamos a ser adultos y viejitos. Y si tú no los enseñaste, por eso en este momento muchos jóvenes o muchos hijos adultos maltratan a sus padres ancianos. Mamá me decía algo y es una realidad. Oye, ¿cómo que los hijos ahora se muere el papá y ya lo están incinerando a las horas de que acaba de morir? No hay homenaje, no hay honra, no hay respeto. ¿Cómo es que yo me llevo, me dijo mi mamá esto, cómo yo me llevo toda una vida cuidándolos, encerrada, criándolos, y de repente ya no vienen a verme y ya no me honran con su compañía? Porque nuestros padres, ya cuando son ancianos, lo que necesitan no es nuestro dinero,
aunque lo necesitan, pero más que todas las cosas necesitan nuestro amor y nuestra compañía, ¿sí? Y nuestro cuidado, porque ellos ya a veces no se pueden valer. Yo tengo a mi papá en cama y yo lo que hago por él es por amor, ¿verdad? No porque no se lo ganó, no es porque no me hizo esto y aquello, el gusto de, no sé, de lo que te pudieras imaginar, un viaje a no sé a dónde, ¿verdad? A Disney World. No, no, no. Sabes que yo lo hago por amor, porque es mi papá y porque lo amo y lo cuido porque es mi papá, ¿verdad? Y mi mamá también la cuido porque sé que el que cuida se descuida, ¿verdad? Entonces es importante la honra. Ambos padres deben reforzar todo esto. O sea, el trabajo es mío, dígalo, mío y de mi esposo. ¿Sí? Y para las que no tienen esposo, el Señor está contigo, amada hermana. Los papás, los padres debemos de tener reglas, disciplina, acuerdos. Mire, cuando yo comencé a andar de novia con mi esposo, mi papá le leyó la cartilla. Aquí me la trae a las 10 y van a salir. ¿Verdad? Es una regla. Si los papás no ponemos reglas, los hijos luego no van a llegar en la noche, ¿verdad? Una tía mía, recuerdo que les dijo a sus hijos, a tal hora yo cierro la casa. ¿Y sabe qué? Mi tía lo hacía. Y mis primos se quejaban, el día tal me quedé dormido en el patio y la gallina se me subió encima y me hizo popó. Eran las mamás de antes. Las de ahorita, ¿cómo somos? Les dejamos ser. ¿Verdad? Ay, pobrecito, le va a dar el sereno. ¿Verdad? Ay, le va a hacer daño al bebé de 30, 40. ¿Saben qué es? Reglas, disciplina. Si no respetan casa, no van a respetar a nadie. Si no respetan padre, no van a respetar a nadie, a ninguna autoridad. Otra cosa, vamos a hablar de dos puntos que vienen siendo lo mismo, pero son importantes. Si son niños, deben de enseñar a respetar y a tener trato diferente con las niñas. Es decir, los niños tienen que aprender a ser caballerosos. Recuerde que el golpe de un niño es más fuerte que el golpe de una niña. ¿Sí? El trato de un niño es más rudo que el de una niña. La fuerza de un niño es más fuerte que el de una niña. Ahora voy con las niñas. Y si son las niñas, igual debemos enseñarlas a respetar y a tener un trato diferente hacia los niños. Le cuento, hace unos años atrás nuestros niños eran chiquitos. Y yo tengo 2 hijas y una de mis hermanas tiene 2 hijos. Y como siempre andábamos juntas, ellas se criaron como si fueran hermanitos, los 4. Y mis sobrinos agarraban a mis hijas y jugaban y bueno. Pero un día me dijo mi esposo, hey, ya son adolescentes, que no se lleven así. Y empezó el papá celoso, ¿verdad? Pero después yo pensé, dije, sí es cierto, tienes razón, ¿verdad? Ya no pueden hacer lo que hacían de niños, porque una cosa es de ser de niños, allá cuando son adolescentes, ¿verdad? Que venía el muchacho y agarraba a la niña y se aventaban y jugaban a las luchitas. Pues ya no pueden jugar así. Tiene que haber un cambio de respeto. Ya tenemos que ir corrigiendo acorde a la edad. Acorde a la edad. Si usted que tiene niños varones, usted enseña a sus hijos a ser caballeros, lo van a hacer siempre, ¿verdad? Yo he escuchado consejos muy buenos de algunas mamás. Respéteme a la niña, no de andar tocando muchachas. Yo les digo a los niños que luego los abrazas y casi que no te quieren abrazar, así sea hasta que seas grande. No te dejes abrazar por las muchachas, ¿verdad? Sí, porque ya cuando son grandotes quieren andar abrazando, ¿verdad? Y besando a medio mundo. Le voy a platicar algo, aprovechando esto. A veces los hombres vienen y te jalan para darte un beso. ¿Sabe que a mí me pasó una vez?
A mí no me ande jalando para darme beso, porque luego viene el abuso, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios que aquí en la iglesia tratamos de no hacerlo. O sea, les decimos nosotros, qué bueno que llegó la pandemia. Cosas buenas que dejó la pandemia es el saludo de puñito, ¿verdad? Así. Sirve de que nada de que la mano, así de, por respeto, por tener una distancia, ¿verdad? Para que no haya nada que nos ofenda o que nos moleste, ¿verdad? Que no haya un propasarse. Ser administradoras de disciplina demanda tiempo, esfuerzo y nuestra prioridad como padres es criar hijos responsables, hijos respetuosos, hijos compasivos, hijos considerados, hijos humildes, hijos abnegados, hijos generosos, hijos bondadosos. Filipenses 4:8 dice esto. Y ahora, amados hermanos, dice una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos todas estas cosas, que ellos piensen en cosas puras. Dice ahí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensemos. ¿Sí? Ahora, voy al libro de Santiago 3:17, que dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Se lo repito. Santiago 3:17. Santiago 3:17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable, fíjese, dice siempre, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo, siempre es sincera, ¿sí? Ahora yo quiero decirle algo de la disciplina, porque hablamos de disciplina. Dice Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, ¿sí? A veces sucede que nosotros enseñamos la palabra y conocemos la necesidad que tienen ustedes y oramos y estamos perseverando. Gálatas 6:6, ¿sí? El que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Sí, nosotros les enseñamos la palabra de Dios como pastores aquí en la iglesia, ¿sí? Y le instruimos con la palabra. Nosotros no podemos decirle a usted, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, porque todo lo tenemos aquí en la palabra. Este es el consejo, el mejor que yo como mujer de Dios le pueda dar a usted. Pero también fíjese que sabemos y que usted pasa por situaciones, por problemas, y le apoyamos con el consejo de la palabra. Pero también es muy bueno cuando usted viene con nosotros y nos dice, ¿sabe qué? Mire que hicimos esto con el consejo de la palabra y hubo este cambio, ¿verdad? Aquí dice que nos hagan partícipe. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que verlo, o sea, nos interesamos por ustedes, que su familia esté bien, que sus hijos estén bien, que sean bien instruidos, que reciban la enseñanza de la palabra, pero también queremos ver que está funcionando, que usted está progresando en su situación que usted está atravesando. Porque así es la familia de Cristo, ¿verdad? Nos interesa que su familia esté bien. Pero muchas de las veces
nosotros no sabemos cómo va el avance, no conocemos. Mire, se lo voy a leer en otra versión. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían de proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Aquí habla de compartir lo que usted ha progresado en su problema, porque también a veces como usted viene y nos comenta, ay, es que me está pasando esto, vamos a orar. Y viene, pastor, fíjese que ya esto, ¿verdad? Mejoró o sanó o pasó esto. El progreso para nosotros es bonito, es bueno saber que Dios la está ayudando, que Dios está contestando las peticiones de oración. Recuerde que nosotros nos retroalimentamos con la palabra, pero también con el resultado de su palabra. ¿Sí? Ahora le voy a decir algo con respecto a la disciplina. Lo busqué en donde hay información, ya sabe. ¿Qué es la disciplina en la Biblia? El Primer Testamento, la palabra disciplina proviene del hebreo musar, que significa represión, educación, instrucción, enseñanza, castigo, consejo. En hebreo significa instruir, corregir, castigar o reprender. No significa castigar ni golpear. ¿Sí? No significa eso. No significa maltratar a nadie. Nosotros sabemos, le quiero leer esto. Cuando se habla de disciplina en la Biblia, se refiere a la formación y proceso de educación, y también se habla de restauración. La disciplina es restaurar, ¿sí? La disciplina es corregir. Le pregunto, ¿por qué Dios nos disciplina? Porque nos ama. Y terminamos con este versículo, que está en Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Hebreos 12:6. Dios muchas veces nos disciplina, nos corrige y nos azota, o sea, nos va muy mal a veces, porque a la buena no entendemos. ¿Sí? Mientras nos va bien, seguimos haciendo mal, viviendo mal. Pero si nos corregimos, mire, las pruebas, las enfermedades, las situaciones difíciles llegan a nuestra vida para que nosotros pensemos, ¿por qué me estará yendo tan mal? ¿Verdad? Hace tiempo platicaba con una joven y le iba muy mal. Estaba en problemas por todos lados, en su trabajo, en su casa con sus padres, en su matrimonio, y estaba, ¿por qué me va tan mal? Y estaba enojada hasta con Dios. Y es que yo oro y casi me imagino que le exigía a Dios, esto y el otro, ¿verdad? Y más mal le iba, más mal y más mal y más mal. Y yo, como mujer de Dios, decía, ¿le digo o no le digo? Y que me armó de valor y le dije, tú misma te estás afectando. ¿Se acuerda que leímos un versículo que el daño para quién es? Para uno mismo, cuando uno rechaza la reprensión, las pruebas. Dios nos prueba también a través de las pruebas. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que paso por una prueba y le digo al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Revélame por qué estoy pasando por esto. Recuérdame si dije algo con mi boca, a lo mejor fui imprudente y dije algo que es en mi contra, ¿verdad? Las pruebas son para purificación y santidad nuestra. Son para que nosotros le preguntemos a Dios, ¿por qué me está pasando esto?
¿Será que tengo que cortar algo en mi pasado, en mi vida? Algo dije, algo hice. Y miren, a veces uno ya sabe. Como le digo, esta chica enojada, casi que Dios tenía la culpa de todo. Y le dije, ándale, sigue culpando al Señor. Entre más te enojes con Él, menos gracia y más mal te va, porque ¿quién te va a ayudar si yo no puedo ayudarte? ¿Verdad? Menos Dios. Porque pues la está dejando ser, ¿no? Y también la está probando. Y bueno, de alguna manera las pruebas son para que nosotros pensemos, ¿por qué está pasando? Revélame, Señor, muéstrame. Y aun cuando ya sabemos, es para ponernos a cuentas. Y precisamente por eso ministramos a Dios, oramos, rompemos, renunciamos. Pero una parte está en lo que nosotros también continuamos haciendo. Y yo te pido que ahí en tu lugar te levantes, vamos a orar. Y si el Señor te habló, es el momento de decirle al Señor, Señor, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra de criar a nuestros hijos en disciplina. Señor, no es fácil nuestro trabajo como mujeres. No es fácil nuestro trabajo, Señor. Aun cuando nuestros hijos puede ser que ya están grandes y ya salieron de casa, o viven fuera, o están en sus trabajos. Señor, también muchas veces nos cuesta trabajo, Señor, hacerles ver, platicar con ellos lo que están haciendo mal. Padre, nosotras como madres, como esposas, como hijas de Dios, tenemos que tomar nuestra responsabilidad, Señor, de lo que les enseñamos a nuestros hijos desde que fueron pequeños. Y aun cuando ellos sean grandes, tenemos que seguir trabajando con ellos, Señor. Ayúdanos a que escuchen nuestro consejo, Señor. Y que nuestro consejo sea tu palabra, Padre, para que nosotros podamos llegar a sus corazones, para que nosotros podamos seguir formando en ellos tu carácter, el carácter de Cristo. Señor, sigue hablando a nuestras vidas, Señor. Queremos ser mujeres con la sabiduría tuya, Señor, de tu palabra. Mujeres de Dios, que nos instruimos con tu palabra, Señor, cada día. Que estamos meditando en tu palabra, Señor, para ser instruidas nosotras y seguir instruyendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Darles a nuestros hijos que ya están casados el consejo sabio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacerlo con una forma correcta, Señor, no a forma de regaño, no a forma de provocación, no en forma de faltarles el respeto, sino en una forma de ayudarlos, Señor, y enseñarlos. Nosotras en la Biblia, Señor, tú nos dices que somos maestras del bien. Ayúdanos a hacerlo, Señor, a ser maestras del bien. Que enseñemos a nuestros hijos a amar a sus esposas y esposos amen a sus esposas. Señor, no permitas que en nosotros haya un desvío en nuestro corazón por favoritismo. Hay ejemplos en la Biblia, Señor. Ayúdanos a ser mujeres sabias. Que si nuestros hijos, Señor, les falta educación, ayúdanos a continuar instruyéndolos, Señor. Ayúdanos a recordarles también lo que les hemos enseñado. Y que lo tomen a bien, Señor, porque es por su propio bien la enseñanza. También ayúdanos, Señor, a mostrarles nuestro amor. Cuando los abracemos, que tu Espíritu Santo esté ministrando sus corazones. Estén recibiendo tu palabra, Padre.
estén recibiendo el amor tuyo a través también del nuestro, Señor. Enséñanos a amarlos como tú los amas, Señor. A tener ese equilibrio entre la corrección y el amor que debe de haber en nosotras como mujeres que les amamos, Señor. Ayúdanos también a modelarle la responsabilidad que tenemos con ellos, Señor. Enséñanos a honrarte, Señor, a través de sus vidas también, Señor. Que nos honren a nosotros para que te honren a ti, Señor. Para que les vaya bien en la vida. Para que sea una enseñanza que el día de mañana nuestros hijos enseñen a sus hijos. Padre, ayúdanos a tener esas pláticas importantes e interesantes, Señor, para que ellos sean esos papás, Señor, que aún con el trabajo, el calor, la preocupación, las necesidades, Señor, ellos puedan ser un buen modelo a sus hijos, a sus esposas y viceversa, Señor, nuestras hijas a sus esposos. Señor, ayúdanos a ser esas mujeres sabias que edifican su casa, Señor. Quita de nosotros toda necedad que con nuestras manos a veces destruimos lo que tenemos que hacer, Señor. Que muchas veces usamos nuestras manos para lastimarlos, Señor. Te pedimos perdón si lo hemos hecho. Si ha habido abuso en nuestras vidas, Señor, corrigiendo a nuestros hijos de una forma incorrecta. Ayúdanos y enséñanos, instrúyenos a ser esas mujeres que corregimos en todo tiempo y en todo momento con la forma correcta, Señor. Lo aprendemos en tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos, Señor, el instructivo más hermoso que es tu palabra. Ayúdanos y enséñanos a amarla y a provocar en nuestros hijos que amen tu palabra y sigan tus consejos, tus preceptos, tus mandamientos, tus leyes, Señor, tus estatutos. Te amamos a ti, Señor, y amamos todo lo que tú nos has dejado, un legado hermoso y glorioso, Señor. Gracias, Padre, por las mujeres. Si tú tienes una mujer soltera cerca de ti, pon tu mano sobre de ella y vamos a decirles a esa mujer que un día va a ser mamá. Señor, que esta palabra que hoy están recibiendo, Señor, la guarden en sus corazones. Y tú la recuerdes en su momento cuando ellas se casen, tengan a sus esposos, cuando tengan a sus hijos, Señor. Que ellas sean esas mujeres que están aquí en la Biblia, que con sabiduría enseñan a sus hijos a amarte a ti, Señor, con todo su corazón. Bendecimos a tus hijas, Señor. Estas mujeres, Señor, que un día tú vas a darles herencia, sus hijos. Señor, las bendecimos y te damos gracias, Padre. Bendecimos a nuestros hijos, Señor, que un día van a ser padres, Señor. Bendecimos a nuestros hijos, Señor, por sus generaciones, para que sean hombres y mujeres de Dios que te amen a ti, te honren a ti y busquen enseñar a sus generaciones a amarte, a honrarte y a bendecirte, Señor. Que nunca se aparten, Señor, como dice en tu palabra. Que como dice el libro de Josué, si no mal recuerdo, Josué 1:8, que nunca se aparte este libro de la ley, que nunca se aparte tu palabra, Señor, de nuestros corazones, para amarte a ti, Señor, con toda la fuerza y con todo el corazón, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, como tú lo has dejado escrito en tu palabra, Señor, con ese amor, con esa sencillez de corazón, precioso Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, para que guardemos y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, y que tú prosperes nuestros caminos y todo nos salga bien, Señor. Como lo dice este libro de Josué
1:8, Señor. Gracias por esta promesa, Señor. Anhelamos y deseamos que nos vaya bien a nosotros, pero también a nuestros hijos y a los hijos de mis hijos y así de generación en generación, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus corazones, llenos de amor por ti, Señor. De una pasión, Señor, que no se apagará nunca, Señor, sino que seguirán buscándote cada día de sus vidas, Padre. Y te damos gracias por sus vidas, por sus corazones tiernos, llenos de amor para contigo, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.